Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados en una semana que será más breve porque en principio tendremos programa lunes, martes, miércoles y jueves, el Viernes Santo, descanso de la compañía, el lunes es feriado nacional y nos reencontraríamos el próximo martes. Así que vamos a ir diseñando más o menos la agenda para esta semana. Ya les adelanto que la tertulia del viernes pasará al jueves, así que aquellos que son habitués o esperan ese contacto con un par de colegas para conversar sobre los temas de toda la semana, lo vamos a tener el día jueves. Hoy, por supuesto, que no podemos evitar referirnos a algo que, si bien ocurrió el sábado, ha impactado fuertemente en la opinión pública a lo largo del fin de semana, y es la marcha, la magnífica movilización que se dio en distintos lugares del país, y yo particularmente destaco lo de Rosario porque me parece que cada vez es mayor el nivel de participación para repudiar lo que fue el golpe de Estado de 1972. Las imágenes son por sí elocuentes, el movimiento, la cantidad de personas que participaron, el acto en el Monumento a la Bandera, al pie del Monumento a la Bandera, con una noche que se prestaba además fresca, agradable, hizo que se vivieran momentos realmente importantes desde el punto de vista de la respuesta a una situación que desde el Gobierno Nacional se desalienta permanentemente. No nos olvidemos que el año pasado estuvo la intentona de eliminar el feriado del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y que en este año apenas si dijo algo el presidente sobre el final de la jornada, y ante la cantidad de gente que había asistido, alguno de sus asesores le sugirió que hiciera alguna referencia, una referencia mínima. Hizo el presidente de la República, en ese sentido atado perfectamente a sus convicciones en torno a lo que representa este día para él por un lado y para millones de argentinos por otro, o en todo caso para millones de argentinos por un lado en el que está el presidente y otros millones en otro lado que son los que en muy buena medida participaron de esta movilización. Y hubo muchos más que no, pero que tienen y tenemos la certeza plena de que el nunca más no es únicamente una consigna que tiene un peso específico extraordinario, que ha recorrido el mundo y que tiene, como decíamos, un sentido mucho más amplio que esa negación de circunstancias que ya no se repetirán en la historia argentina. Sin embargo, se da en un clima en el que desde el gobierno se propicia en buena medida generar algún nivel de impunidad hacia los responsables del terrorismo de Estado, propiciando sus arrestos domiciliarios en vez de cumplir las penas en las cárceles, desconociendo no solamente el agravio que esto generaría a la sociedad en su conjunto, sino también a los estamentos judiciales internacionales. Los delitos, los crímenes de lesa humanidad no son pasibles de indultos, y esa indulgencia que se pide para los responsables del terrorismo de Estado no está contemplada en crímenes de similares características. Por eso nos parece valioso, nos parece importante destacar esto, que la marcha se hace en absoluta tranquilidad, con un respeto pleno a lo que se supone es el tránsito por las calles de la ciudad. En este caso también hay que destacar que desde la Municipalidad de Rosario se facilitó el acceso y la salida de la plaza y del Monumento a la Bandera, generando el transporte gratuito. Esto es en sí mismo fijar una posición, contrario sensu a lo que decíamos antes del Gobierno Nacional, que no solo no propició nada, sino que siquiera hizo un acto oficial, y como decíamos antes, por una cuestión de oportunidad, el presidente hizo una referencia antes que termine la jornada porque había sido realmente impresionante la participación de la gente en las calles. Y este es un elemento que evidentemente en la Argentina de hoy tiene un valor y un peso superior a lo que desde el punto de vista de la articulación política pueden lograr las fuerzas opositoras. No hay hasta el momento ni una figura ni un sector político que pueda encabezar, si se quiere, o encarnar la sensación o el sentimiento de mucha gente que se congrega en las plazas públicas, en las manifestaciones y en las movilizaciones a la hora de hacer conocer cuáles son sus deseos, sus expectativas, la defensa de sus intereses. Por tanto, es poco probable que desde el punto de vista de la construcción electoral o política se llegue al nivel de madurez y de participación que se alcanza en las movilizaciones. E incluso voy a ir más allá. Al día siguiente, ayer, hubo otra manifestación de otro tenor, con muchísima menos gente, por supuesto, cientos de personas, dicen las crónicas de los diarios, yo calculo que habrán sido miles, tal vez 2000, para manifestarse
en contra de la despenalización del aborto. Yo quito la consigna en defensa de la vida porque los que marchamos el 24 de marzo lo hicimos en defensa de la vida, y entonces es tan amplia la idea de la defensa de la vida que da lugar a que algunos crean o lo interpreten de otro modo, por ejemplo, aplicándolo a lo que supone una posición contraria a la despenalización del aborto. Pero es también una expresión legítima, importante, genuina en las calles del pueblo, de todos nosotros, compartiendo o en todo caso no participando los que no lo compartimos, pero expresándolo. Digo porque esta metodología muchas otras veces ha sido objetada y cuestionada, y hay ciertamente un espíritu binario a la hora de calificar las marchas, ¿no? Están las marchas buenas, civilizadas, con buen perfume, con un tránsito liviano y con consignas muy accesibles. Y están las marchas donde parece que va a ser todo furia, va a ser todo rechazo, va a ser todo oscuro, pecaminoso. Y la verdad que las marchas o la expresión popular son eso, marchas y expresiones populares. Yo no sé por qué hay gente que se asusta de algunas y no de otras, o en todo caso alienta algunas y rechaza otras. Creo que la expresión en las calles del pueblo es una variable absolutamente importante y a considerar en un momento de la República en donde esas manifestaciones están subrogando actitudes que dirigentes que se pretenden elegir como opositores no terminan de encauzar. En algunos casos por sus propias limitaciones, en otros casos por su pasado que los condena, en otros, si usted quiere, porque no hay perspectiva demasiado seria y concreta de una construcción en donde se dejen de lado egoísmos, cuestiones personales, pertenencias partidarias. La charla con el presidente Correa hace 3 o 4 días, aquí mismo en este programa, hablaba efectivamente de eso, ¿no? Cómo América Latina tuvo un momento donde 8 presidentes de distinto color político, pero con un pensamiento claro desde el punto de vista de lo que debe ser el Estado, de lo que debe ser la salud, lo que debe ser la educación, lo que debe ser la distribución de la riqueza, compartían el poder. Y algunos son de origen católico, Lugo, el presidente de Paraguay en su momento, Lula, un hombre que es un obrero, que apenas, como decía el propio Correa, terminó la escuela. En la Argentina, Néstor y Cristina Kirchner, que fueron emergentes de un proceso que tenía similares características desde el punto de vista de la necesidad de la gente de encontrar a alguien que canalizara sus sentimientos, pero que no estaban preparados. Es más, Néstor Kirchner esperaba ser candidato a presidente 4 años después de lo que le tocó ser. Y si ustedes hacen memoria y han seguido, y esto no, que no suene como una cuestión de vanidad, nuestro trabajo a lo largo de los últimos años, tuvimos a Carlos Reutemann sentado aquí y frente a micrófonos diciendo 10 veces no a la candidatura de presidente de la República, que era el candidato original que quería Eduardo Duhalde, y como le dijo 10 veces que no, apareció ese larguirucho del sur que tenía evidentemente su idea y su pretensión de ser presidente en algún momento y que dijo que sí. Y como dijo Néstor Kirchner en su momento, no estaba dispuesto a dejar colgados sus principios en la reja de entrada de la Casa de Gobierno. En eso hay que ser justo y decir que Macri tampoco ha dejado colgados sus principios en la reja de la Casa de Gobierno. Lo que sucede es que los principios de Macri en muy buena medida son contradictorios con los que se vivieron en los 10 o 12 años anteriores al ejercicio de su presidencia. Lo que no puede ser, llámese Kirchner, Macri o el que venga, es que se deje de lado el imperio de la ley, que se deje de lado la república, que se deje de lado la división de poderes, que se deje de lado lo que representa la posibilidad de expresar las ideas y no perseguir a los adversarios políticos al nivel de criminalizarlos y privarlos de su libertad. Y a propósito de eso, hay un tema que está hoy en la portada de algunos de los periódicos y supongo yo va a tener un amplio recorrido a partir de las personas afectadas, que es la participación de Jim Messina. ¿Quién es Jim Messina? Jim Messina es el pionero de robo de información a través de Facebook y que aparece como asesor del presidente Mauricio Macri. Esto rápidamente fue intentado desmentir por parte de los funcionarios que rodean al presidente, pero justamente Marcos Peña, que es el que se encarga de este tipo de cosas, digo, de desmentir o de aclarar o de poner las cosas donde él cree que son su lugar, fue el que se reunió con el vicepresidente de esa misma empresa para contratar sus servicios en la campaña electoral del presidente Macri allá por el año 2015. ¿Qué es lo que hace este hombre? Bueno, un banco de datos impresionante que tiene la chance de ingresar a través de los sistemas informáticos, y ahí es donde juega también una señora que se llama Mora Josami, que ahora está en ANSES y que antes era en alguna medida jefe de campaña,
para conocer cuáles son los deseos, las expectativas, los temores, el gusto de millones de personas. Y a partir de eso empezar a manipular efectivamente sus conciencias, sus creencias, sus deseos y orientarlos hacia un determinado sector. Usted dirá, bueno, esto no es legal. Para empezar, no es legal porque la invasión de la privacidad, más allá de que dicen no, nadie lee la letra chiquita cuando firma algún contrato porque baja una aplicación. Esto que ustedes están viendo es la página de Messina Group. Un poquito antes estaban los rostros de los que son sus clientes y ahí uno fácilmente reconoce al presidente Macri, por supuesto, abajo a la derecha James Cameron, arriba a la izquierda Barack Obama, abajo a la izquierda, paradójicamente, Rajoy, el titular del gobierno español, está también Renzi, el italiano, es decir, gobiernos que evidentemente se nutren de esa base de datos para poder tener luego una utilización o una aplicación electoral. Nosotros vamos a tratar de hablar con el autor de esta nota, que es nada menos que Santiago O'Donnell, que si ustedes se acuerdan, lo hemos mentado varias veces, ha estado en este programa hablando en su momento de los Argent Leaks, ¿no? Lo que es la saga de las Wikileaks, que son los documentos que reveló en su momento Julian Assange, que sigue en el exilio y que sigue con asilo político en la embajada ecuatoriana en Londres y que, por otra parte, es uno de los principales colaboradores, Santiago O'Donnell, de este periodista que dio vuelta a la historia en muy buena medida y que probablemente con el paso del tiempo sepamos reconocerle los aportes que ha formulado, ¿no? Este es un tema que recién empieza, porque la utilización de datos de la base de ANSES para otro tipo de cosas deberá transformarse, no dentro de mucho tiempo, y marquen esta fecha, en un pedido de informe por parte de algunos legisladores para saber exactamente cuál es el nivel de participación de Jim Messina y de Messina Group en el gobierno del presidente Macri, teniendo en cuenta lo que decíamos antes, la utilización que se hace de manera subrepticia de estas informaciones que se obtienen de la base de datos, en donde además se entra a las páginas de los usuarios de las distintas redes sociales y saben hasta de qué cuadro es, o que tiene miedo de viajar en avión, o que no le gustan las sierras, así como más de una vez te aparece o le aparece a usted en el celular después de haber hablado de algún tema, publicidad de ese tema que estuvieron hablando. Lo contaba acá el ingeniero Marro, que es además especialista en seguridad informática, un ingeniero formado en la Universidad Nacional de Rosario que trabajó para la NASA y que contó que una noche se fue a dormir y no apagó el celular y roncó toda la noche y al día siguiente abre el celular y lo primero que ve son tratamientos para evitar los ronquidos. O sea, el celular funcionando como un grabador. Ni siquiera él había activado ninguna red social porque vaya, está absolutamente curtido, sabe qué y sabe qué no, y sin embargo fue vulnerado, para decirlo de algún modo, ¿no? Esto no es para perseguirse, esto no es para tirar el celular, ni es para romperlo con un martillo como hizo el abogado de la red esa extraña de prostitución de jóvenes que hay en el Club Atlético Independiente de Avellaneda. No creo que sea la solución, ni mucho menos, pero es para tenerlo presente, es para saber, es para conocer exactamente dónde estamos parados, dónde están parados quienes tienen este manejo de información y qué puede pasar de aquí en más. Bueno, este tema lo vamos a profundizar seguramente con la participación de O'Donnell en próximos programas. Lo que vamos a charlar inmediatamente después de la pausa, está el profesor Enrique Barés, es el tema de la evaluación aprender, pero más que el tema de la evaluación aprender, y antes de irme a la pausa yo le voy a mostrar dos tapas de diario, que son del diario La Capital con diferencia de 2 días. La primera es la que dice que ha mejorado mucho Santa Fe, fuerte mejora de los alumnos de Santa Fe, ¿no? Y ahí dice, subieron entre 3 y 9 puntos porcentuales su rendimiento respecto de la prueba anterior, el progreso más notorio se registró en lengua y ciencias naturales, en todas las mediciones se ubicaron por encima de la media nacional, participaron más de 2.500 chicos de escuelas públicas y privadas. La nota de ayer, tapa de La Capital, domingo, esta es de la que vimos es de 2 días antes, no de jueves. Esta es la de ayer. Alumnos de las escuelas privadas saben más que los de las escuelas públicas. Según los resultados de la prueba Aprender 2017, los colegios estatales de la provincia, los exámenes de los chicos fueron en algunos casos 15 puntos porcentuales más bajos. El nivel socioeconómico es una de las causas del dispar rendimiento escolar. Más allá de la oportunidad que en medio del conflicto docente, de la discusión, esto en alguna medida, no sé si con intención o sin intención, complica a los maestros de las escuelas públicas, por supuesto. Esto de saben más o saben menos, la verdad que
Yo no sé si es una cuestión de quién editó y quién puso en la tapa ese material. Fue hoy mismo desacreditado por el propio diario a través de una especialista en temas educativos como es la colega Marcela Isaías, haciendo una rápida, digamos, historia y raconto de qué son esas pruebas, cómo se hacen y demás, y lo imprudente, en todo caso, de pensar que en la escuela privada saben más. ¿Qué es saber más, no? ¿Y cuánto más? ¿Y en qué escuelas privadas? Y la verdad es que en esa nota también aparece la opinión de gente que estudia sobre el asunto, porque esto es lo otro, ¿no? Uno puede acercarse, aproximarse con sus conocimientos a estas situaciones y está la gente que estudia en serio, ¿no? Bueno, uno de ellos es el profesor Varés. Vamos a hablar con él a ver de qué manera se puede efectivamente cuantificar si sirven estas pruebas, porque además uno tiene entendido, y esto lo he conversado con maestros, con gente del gremio, que en algunas escuelas no le daban ni 5 de bola. La hacían los propios maestros, la acomodaban, la ponían así, tum, y entregaban el papel porque descreen de esa manera de evaluar. Un momento, un instante, una prueba, para después sacar una conclusión definitiva que hace la tapa de un diario, que entra en casa, en la cabeza de todos, y que pensamos que la escuela pública, pucha, caímos en la escuela pública. Bueno, hay un contrapeso importante. Una de las escuelas más caras del país es Cardenal Newman. Allí se ve que a los alumnos de la escuela le enseñaban que Rivadavia había muerto después que San Martín, tanto después que repatrió los restos, ¿no? Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Bueno, muy bien, el profesor Enrique Varés es especialista en educación, en gestión de educación, y estoy viendo justo, me trajo de regalo, he tenido la gentileza a esta cámara, ¿puede ser, Víctor? Que es coautor, junto a Norberto Bollino, de cómo evaluar el paradigma de la complejidad, pensar de nuevo la evaluación en el campo educativo. Bueno, estamos frente a la Aprender, que tiene sus años, que no es un invento de este gobierno, sino que tiene más de una década, ¿verdad? Por cierto, los operativos de evaluación de los sistemas educativos no son nuevos, no son solo en Argentina. Desde ya los comienzos de los 80 se instala la problemática de la evaluación de los sistemas en Occidente. Primero fueron las universidades, luego los sistemas completos de educación, y este es uno de los dispositivos que, por cierto, es dentro de lo que se puede ver relativamente riguroso, estandarizado, con ciertos cuidados que hay que tener en esta clase de trabajos. De hecho, es un trabajo sobre un sistema educativo nacional, de manera que es muy complejo y está relativamente planteado, digamos. Bien, ahora, a partir de eso, ¿no? También la aplicación del sistema para hacer las encuestas, para decirlo de algún modo, o los exámenes a los chicos, requiere algún rigor que no sé si se ha tenido, porque hay algún punto de desdén, porque se descree de la utilización de esa información. Yo tengo información de varias escuelas en donde los propios docentes y los cuerpos directivos han dicho esto para nosotros no es demasiado importante, no viene seriamente planteado, a partir de lo cual el resultado también puede llegar a tener esos inconvenientes, ¿no? Pero hay un índice, hay un índice que está señalado en los trabajos de análisis, que es el índice de respuestas. Entonces uno puede observar que hay distintas jurisdicciones. Sí, por favor. Como en las distintas jurisdicciones, las respuestas porcentualmente, creo que Santa Fe es relativamente alta. Ves los respondientes, tasa de estudiantes presentes y respondientes por ámbito en cada jurisdicción. Santa Fe tenemos presentes 2.120, que es un 66% de la población escolar. Y los respondientes son 2.114, que es un 66,6%. Ahora, de ahí se sabe cuáles son de escuelas públicas y cuáles de escuela privada. También está desagregado, sí. ¿Se puede hacer un título de... Se pudo, lo hicieron. Sí, claro. Pero ¿se puede establecer, los alumnos de las escuelas privadas saben más que los de las escuelas públicas? Bueno, ahí usted permítame hacer una breve observación evaluativa de la prensa en general y de alguna prensa en particular o de algún periodista en particular. Diría, como ya he comentado en alguna oportunidad en algún medio,
que quien titula así está más cerca del señor Hearst que del señor Pulitzer. Digo por lo que implica la ética de la comunicación. O no lo advirtió quien hizo ese titular, no advirtió la gravedad de lo que estaba diciendo, la liviandad con que lo dijo, o lo hizo a propósito. Digo, me quedan dos opciones, pero no me puedo meter en el alma de quien lo puso. Creo que, rápidamente el medio volvió sobre hoy vi la el nota tema. de Marcela Isaías que desarma esa nota tapa. de Marcela Isaías, que ahí sí tenemos una periodista con nombre y apellido y con una responsabilidad ética importante, y hace un análisis pormenorizado. Que el problema no es de educación, sino de social, mucho más amplio. Obviamente. A la hora de ver si los chicos de la escuela privada saben más. Saben más. Suena... Ese saben más, ese saben es una bolsa demasiado... Sí, por ahí reconocen más rápido la capital de Indonesia o de Japón, pero a lo mejor los otros saben más de otras cosas, ¿no? Sí. Digo, por dónde viven, cómo se crían. Y si uno se mete más en detalle, inclusive, porque bueno, tenemos la cuestión de la población vulnerable, la estadística habla de población escolar muy vulnerable, relativamente vulnerable y poco vulnerable, ¿eh? Y entonces hace un análisis comparativo con cierto rigor, en el sentido de que puede uno advertir cuáles son los contextos socioculturales, económicos, en los que se desempeña ese joven o ese niño, y entonces hace una lectura relativa del dato crudo. De manera que los datos están en las estadísticas, o sea, esto es un tema de cómo lo lee el comunicador para luego cómo interpreta uno eso y cómo publica después, claro. Yo los invito a revisar. Yo he anotado algunas cuestiones, quizás en algún otro programa usted pueda incluso tomar algunas placas como para mostrar. Hay algunos datos realmente significativos. Hay la comparación entre varones y mujeres, hay la comparación por grupos de edad, dentro del mismo grado de escolaridad. Por ahí había anotado uno, ver especialmente acá, ver página 74, que era esta página 74, un 61% de los estudiantes asisten a establecimientos educativos de gestión estatal y el restante 39% lo hace a establecimientos privados. O sea, 61 a 39. Claro, entonces empecemos a la mayor proporción, y además la mayor proporción de estudiantes que asisten al sector estatal se registra en el nivel socioeducativo bajo. Bueno, entonces si yo tengo una escuela estatal que absorbe la mayoría de los estratos socioeconómicos bajos, es muy probable que las posibilidades de aprender sean... Lógicamente, entonces ahí lo marqué justamente para ver cómo, haciendo una lectura complementaria de otro dato estadístico que está en la misma planilla, uno puede sacar otras conclusiones. Bien, es importante marcar esto, profesor, porque si no se puede reforzar esa idea, desafortunada frase, por cierto, pero un concepto que va detrás de esa frase, que es caer en la escuela pública. Por cierto. En este sentido yo quiero además subrayar, también lo he dicho en algún lugar, los docentes de todos los niveles, tanto de la escuela pública como de la escuela privada, están suficientemente capacitados para el desempeño como docentes. Tienen la solvencia para sostener su lugar y tienen el empeño para dedicar esfuerzo y inteligencia que la tienen para el trabajo docente. O sea que aquí hay que despejar cuestiones voluntaristas, imaginarios respecto de ciertas figuras que se han caricaturizado. Es cierto, uno puede caricaturizar la docencia, la vieja, aquella representación de la maestra normal, la que hacía Gasalla o la que hacía Jereto. Por cierto, también puedo caricaturizar un director de orquesta, un violinista, y eso no significa que todos los violinistas sean así. Claro. La caricatura lo que hace es subrayar gestos. Y sí, tenemos gestos los maestros que
nos hacen particulares. Si usted observara mi letra, por ejemplo, en la pizarra, va a recordar a su maestra normal, porque yo soy maestro normal. Y sí, son gestos docentes, los tenemos, pero esto no significa de ninguna manera que esas caricaturas se transformen en juicio valorativo y mucho menos de un medio de comunicación. Yo no voy a tratar de simplificar algo que es mucho más profundo y denso, ¿no? Pero estoy hablando con un experto en educación, en gestión educativa, que da clase en posgrados, en instancias, digamos, de los niveles superiores de la enseñanza en la universidad, y pretender en 2 minutos tener un pantallazo de cuál es el estado de la educación en la Argentina, la situación del sistema educativo en la Argentina, tal vez sea muy pretencioso, pero sí una aproximación a eso, Enrique. Si uno hace, porque hay comparativos de este tipo de pruebas, hay comparativos entre los países. Bien. Y uno puede acceder a distintos organismos internacionales como UNESCO o la Organización de Estados Iberoamericanos o la OEA, y comparar los países. Y Argentina no es uno de los peores países, ni mucho menos, debe estar entre los 5 o 10 mejores en América, con seguridad. Un dato que sí lo tengo por cierto porque lo he relevado, la Universidad Nacional de Rosario, por ejemplo, que es pública, de acceso directo, gratuita, que recibe a los hermanos latinoamericanos con generosidad y a los estudiantes argentinos, por cierto, ocupa el 5º lugar en América, en el ranking americano, está en el lugar 900 y pico sobre 17.000 universidades en el mundo. Está bien. Profesor, gracias por venir. Vamos a seguir charlando con más tiempo y sin tanta coyuntura. Muchas gracias a usted. Una pausa y venimos en 30 segundos. Bueno, muy bien, 1 minuto pasado de las 2:30 de la tarde, que es el horario de salida nuestro aquí en este programa, y solo resta invitarlos para que mañana a las 14 nos volvamos a encontrar con los días contados. Han sido muy amables, que pasen buena tarde. Chau.